¿qué tal? La agenda está cargadísima, tengo que administrarme bien para tratar de tocar todos los temas que tengo previsto, que me han venido a la memoria en este momento, y tratar de que no sea muy prolongado, tratar de no aburrir. En esta edición, los temas de la agenda son los siguientes. Uno, ¿por qué el Congreso no representa a la gente? Y este Congreso la va a representar menos que el Congreso anterior. Esto se lo vamos a explicar sucintamente, espero que claramente. Número 2. En cine, la muerte de Kirk Douglas a los 103 años de edad. ¿Quién fue realmente Kirk Douglas? Se lo vamos a contar. 3. Con un poco de retraso hay que recordar que se acaba de cumplir 75 años de la liberación del terrible campo de concentración de Auschwitz y de Auschwitz-Birkenau, donde se supone, se calcula conservadoramente que los nazis mataron a 1 millón de personas, por lo menos, y de los cuales la mayoría eran judíos. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Hay forma de impedir que ocurra en el futuro? Tenemos además otra nota trágica, me parece, tal como se presentan las cosas. En Holanda pronto se va a vender una píldora que si usted tiene más de 70 años de edad, la compra en la farmacia, se la traga y auf Wiedersehen, adiós pampa mía, me voy al otro mundo. Y algunos otros temas más que ya les voy a ir adelantando o les voy a ir comentando en su oportunidad. Tengo además la lista de los ganadores para la pregunta que hicimos. ¿Quién creó el Departamento de Madre de Dios? Se las voy a dar al final del programa. Un libro que tengo para recomendarles y otras cosas más. Primero, el día viernes aparece una encuesta de Datum diciendo que más del 50% de los peruanos no se siente representado por el actual Congreso, por el que se acaba de elegir el otro día, el día 26 de enero. ¿Cuáles son las razones por las que la gente piensa esto? ¿La gente está loca? No, la gente no está loca en lo absoluto. Le voy a decir por qué. El día 26 de enero, un 41% de los electores habilitados para votar no votaron por ninguno de los partidos ni ninguno de los candidatos. El 41% está formado por los que no fueron a votar, entre ellos yo, porque por edad ya no estoy obligado a votar. Los demás van a votar obligados porque si no le ponen una multa. Más los votos en blanco y los votos viciados suman más del 40%. Aproximadamente 41%. O sea que la elección la hizo el 59%, poco más de la mitad. En otras palabras, los que no han votado por ningún candidato ni partido son 8.5 millones. Los que han votado por alguien son 13 millones. De estos 13 millones de votantes, el partido que ha sacado más votos ha sacado solamente un poquito más del 10% de los votos. Los otros partidos que vienen en esta especie de pitufeo electoral que hemos tenido sacan menos de 10%. Quiere decir que ese 10% es sobre los 13 millones de votos útiles, vale decir el 59% del censo electoral solamente. Supongo que los que se van a sentir representados son los que votaron por ese 10% y los demás no. Esto es lo que hace que la democracia sea una democracia en el Perú de baja intensidad. Por ejemplo, hoy día es muchísimo más importante lo que diga este fiscal Pérez que lo que haga el Congreso, eso está clarísimo. Por eso el presidente Vizcarra ha logrado su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era reformar la política, reformar el Congreso, no me parece. Su objetivo era que el Congreso no lo moleste y se acabó, y no lo fiscalice y punto. Y este Congreso, perdón, con el debido respeto, este congresito no lo va a poder ni fiscalizar, ni hacer contrapeso de poderes, ni nada parecido. Pongo el ejemplo porque es lo que vemos todos los días en la prensa. Los dos fiscales, Vela y Pérez, tienen muchísimo más peso que todo el Congreso de la República.
No quiero hacer generalizaciones tontas sobre la calidad de los congresistas. De todo hay en la viña del Señor. Pero si no fuese por algunos invitados, hay partidos que no tendrían ninguna figuración. Ejemplo, Alberto de Belaunde en el Partido Morado. Ejemplo, el general Urresti en el partido cuyo fundador y propietario, según algunos, es el señor Luna Gálvez, que va teniendo ya problemas por el hecho de que tiene un proceso, tiene una de estas pedidos de prisiones preventivas en la que los peruanos somos especialistas. Por tal motivo, la reforma política no se ha querido hacer. Algunos dicen, la reforma política consiste en que los congresistas no tengan la inmunidad. Grave error. Imagínense usted que los congresistas no tengan la inmunidad. El poder que tendrían los jueces. Te meto preso porque sí, con prisiones preventivas. Y deja de fastidiar al gobierno del turno, que es justamente lo que en este momento está ocurriendo en el Perú. Por eso no queremos abordar seriamente la reforma política. Pensamos que son maquillajes tipo que no hay inmunidad y cositas de ese tipo. La reforma política hay que hacerla de verdad si queremos que el Congreso sea representativo. Pero para ello lo voy a comentar en el próximo programa. Para ello, por ejemplo, hay que aumentar el número de congresistas, cosa que a nadie le va a gustar. Porque para mucha gente, sin Congreso estamos mejor. Así piensa mucha gente. No somos pues una sociedad democrática, aunque pensemos que sí lo somos. Somos una sociedad que idolatra a los caudillos, a los hombres fuertes, a los presidentes que cierran congresos y cosas parecidas. Y así nos va en la vida. Cuidado, porque lo de Odebrecht se va a convertir, Dios mío, ojalá me equivoque, en un blasón para el Perú. Y para los fiscales, y para gente que aplaude acuerdos con Odebrecht, sabiendo, según algunos, de que ya Odebrecht tenía lista su batería para meter un juicio al país. Esto no va a acabar bien. Pero en fin, de eso hablaremos ya en otra oportunidad. Ahora tengo que irme a la pausa, pero antes les quiero adelantar que gracias a Pastelería Fausta tenemos un lugar estupendo para degustar el chocolate y para entregar nuestros premios. Pastelería Fausta tiene una estrella. Esa estrella es la torta de chocolate. Y el miércoles ha comenzado, presentada por nada menos que Camila Craig, la hija de Milagros, la dueña de la Pastelería Fausta, un programa musical que se va a repetir todos los miércoles. Quédense con estas imágenes. Volvemos enseguida. Acabamos de llegar y ya nos quieren botar. Acabamos de llegar y solo quería preguntar cómo le hacen. Hace algunos días se ha conmemorado el 75 aniversario de la liberación por el ejército soviético del campo de concentración de Auschwitz y de Auschwitz-Birkenau. Estos lugares quedan en Polonia. Ahí se produjo una matanza espantosa, sobre todo de judíos, no solo de judíos, pero básicamente de judíos. Yo he estado en Auschwitz en el mes de marzo, en el año 79, en la época en la que Polonia era un país que estaba gobernada por un partido comunista o de esa área, digamos, de influencia soviética. Yo fui en marzo, nevaba en Auschwitz, pero yo olía quemado, porque hay olores que son mentales y culturales, porque yo recordaba toda esa trágica historia de Auschwitz. Hay una película extraordinaria de Spielberg que se llama La lista de Schindler, que ustedes seguramente habrán visto, que acaba de cumplir también un cuarto de siglo, un poquito más de un cuarto de siglo. En esta historia se narra la hazaña que hace un empresario Schindler
que además pertenecía formalmente al partido nazi, que salva a más de 1000 judíos del exterminio porque los jala como trabajadores de sus empresas, para lo cual tiene que sobornar a una serie de oficiales del ejército nazi alemán que estaba custodiando en ese momento, que tenía bajo su jurisdicción el campo de concentración de Auschwitz. La película es de Spielberg, el protagonista es Liam Neeson, pero tiene un reparto de actores absolutamente estupendo. Spielberg hace esta película porque su madre le pedía que haga esta película, pero él decía, mi mamá no sabe de cine, ¿y qué vamos a hacer? Hasta que un día su mamá le mete un libro en su maletín. Spielberg sale con el maletín y caminando por la calle, estaba en Nueva York, se le rompe el maletín. Y entonces voltea y ve un reparador de calzado, un zapatero remendón. Entra, era un viejo. Le dice, señor, por favor, ¿me podría arreglar mi maletín? Le deja el maletín, ¿cuánto cuesta tanto? Y el viejo le da un recibo diciendo, regrese usted el día tal a recoger su maletín. Spielberg se olvida. El maletín se queda ahí durante varios días, hasta que finalmente decide acordarse, regresa y se encuentra con un hombre que tiene el maletín en la mano. Le había reparado el maletín. Le dice, señor, disculpe usted, pero me he permitido, para repararlo, abrir el maletín y me he encontrado con una cosa espectacular, tremenda. ¿De qué me está hablando usted? De un libro. Oh, sí, dice Steve Spielberg, ese libro me lo metió mi mamá, qué pesada, y mamá, el maletín. Le dice, ese libro habla de mí, porque yo fui parte de la lista de Schindler, y este era un sobreviviente del holocausto de Auschwitz-Birkenau, justamente porque Schindler lo había salvado, y luego, como otros muchos, había emigrado después de la Guerra Mundial. El año 45, poco después, 47, 48, había emigrado a los Estados Unidos. Y en ese momento Spielberg decidió hacer la película que durante tanto tiempo le reclamaba a su madre. Se fue a Polonia, reconstruyó completamente el campo de concentración de Auschwitz, y el día del first shot, el primer tiro de cámara, el primer disparo, los invitados de honor eran dos: la mamá de Spielberg y el zapatero remendón, que se quedó maravillado de la forma como este hombre había reconstruido el infierno de este campo de concentración de Auschwitz. Esta es la historia de una gran película, y esta gran película narra la historia de una gran tragedia. Pero de esa gran tragedia salieron sobrevivientes, dolidos, dolientes, pero también con la necesidad de construir el futuro. Muchos formaron el próximo Estado de Israel, con tantos problemas que hubo en las Naciones Unidas y en todas partes. Otros emigraron a otras partes del mundo. Eran judíos. El antisemitismo no solamente estaba en Alemania, había antisemitismo en la propia Polonia y en otros lugares. Esto es lo que evidentemente debemos aprender como lección de la historia, para que estas muertes, bajo ningún concepto, se vuelvan a repetir. Hablando de judíos, ha muerto un judío a los 103 años de edad. Ese judío que ha muerto ha sido nada menos que Kirk Douglas. Su nombre verdadero no era Kirk Douglas, era su nombre artístico. Su nombre verdadero, permítanme que lea mis apuntes, es Isur Danielovich. Isur Danielovich, hijo de un migrante o de unos migrantes judíos de Bielorrusia. Bielorrusia. Antes de la Guerra Mundial, por supuesto, que emigraron a los Estados Unidos escapando de uno de los pogroms que se hacía también en esta parte de Europa del Este. Vamos a hablar sobre Kirk Douglas y algunos aspectos no tan conocidos de su biografía después de estos minutos. Regresamos. Acaba de morir Kirk Douglas, el gran actor de Hollywood, a los 103 años de edad. Usted probablemente por su edad conoce más al hijo de Kirk Douglas, a Michael Douglas, otro gran actor de Hollywood también, dicho ese paso muy importante, el marido de Catherine Zeta-Jones. Quizás esto le hace un poquito más de... le mueve un poquito más el cerebro. Bueno, Kirk Douglas, como dije antes de la pausa, se llamaba Isur Danielovich. Era una persona de origen judío de Bielorrusia,
que formó parte del imperio zarista y del imperio soviético y que ahora es una república independiente. Él llega a los Estados Unidos, su infancia es extremadamente pobre, pero extremadamente pobre. El chico Kirk Douglas, no se llamaba Kirk Douglas todavía, el chico Isur, que no era nada famoso, siendo joven, vivía de ropa regalada, que le regalaban en su barrio. Finalmente llega por una serie de circunstancias que no voy a narrar aquí a convertirse en una estrella de Hollywood. Hace algunas películas memorables. Yo quiero recordar, por ejemplo, la famosa película Paths of Glory, Senderos de Gloria, en la que hace el papel de un oficial francés en la Primera Guerra Mundial. Es una película tremenda porque narra cómo Francia fusila por desertor a centenares de soldados que se negaban a ir a una muerte segura en batallas probablemente mal planificadas por sus generales. Ahora, esta es una de las películas importantísimas de Kirk Douglas, es del año 57, su director es Stanley Kubrick. Ahora bien, hay otra película famosísima de Kirk Douglas que se llama Spartacus. Esta película es histórica no solamente porque fue un gran éxito y por el gran papel que ahí desarrolla Kirk Douglas, sino además por lo siguiente. En la época del macartismo, a fines de los años 40, el senador McCarthy dirigía en el Senado americano el Comité de Actividades Antiamericanas. Y entonces ellos pensaban que había una conspiración comunista para adueñarse del país. Y parte de esa conspiración comunista estaba integrada por actores, directores, guionistas, etcétera, de Hollywood. Y que a través de sus películas estaban lavando el cerebro a la gente americana. Y entonces este comité que presidía el senador McCarthy llamaba a interrogar a una serie de personajes de la industria del cine. Uno de los personajes al que ponen en la lista negra, es decir, negado para poder trabajar en el cine, es el famoso guionista Dalton Trumbo. Dalton Trumbo, hay una película extraordinaria que yo recomiendo que la vean, ha salido hace unos 5 o 6 años más o menos. Dalton Trumbo parece que efectivamente era miembro del Partido Comunista americano, pero era además un gran guionista, y entonces él tiene que ganarse la vida escribiendo con seudónimo o simplemente haciendo de negro, en el sentido siguiente: el escritor negro es aquel que escribe pero no firma lo que hace, lo firma otro, probablemente un analfabeto. Y él hace un montón de guiones ahí. ¿Por qué? Porque él estaba en la lista negra, estaba perseguido, no legalmente, pero sí moralmente. Hollywood se niega a darle chamba a esta gente por perniciosa. Hasta que un día, un señor superestrella que se llama Kirk Douglas llega donde Trumbo y le dice: Dalton, quiero que escribas una película que se va a llamar Espartaco y que yo voy a hacer, porque yo voy a ser Espartaco. Ok, le dice, pero te voy a decir una cosa, va a salir con tu nombre. No, le dice, que no puedes salir con mi nombre, te van a vetar, no vamos a poder hacerlo, etc. Escribe la obra, le dice Kirk Douglas. Y entonces efectivamente Trumbo esa noche febrilmente agarra y se manda un guión de un peliculón. Una vez que está listo el guión, Kirk Douglas, que estaba en todo su esplendor, era un galán, era un personaje histórico extraordinario, conferencia de prensa. Dice: señores, vamos a hacer una superproducción panorámica, se llama Spartacus, Espartaco. Y el guión, y todo el mundo dice: ¿qué pasa con el guión? Sobre todo había una loca que era la más crítica, la que perseguía a todos estos rojos en la industria del cine. El guión lo va a hacer nada menos que Dalton Trumbo. Un escándalo sensacional, primero plano de todos los periódicos. Pero yo soy Kirk Douglas, señores, y yo mando aquí. Y así fue. A partir de ese momento, Trumbo firmó todos sus guiones. Esto duró hasta que en un determinado momento, ya con el presidente Kennedy tan avanzado como eso, más allá del año 58, él tuvo que reivindicar a todos aquellos que habían sido secuestrados moralmente por esta campaña de McCarthy. De ahí viene la palabra macartismo, que se emplea para todo aquel que quiere perseguir al hombre y no a la
idea. Para todo aquel que dice que tal fulano no puede publicar y hay que vetarlo, por ejemplo, porque es acusado de ser antifeminista o no sé qué cosa, no diferenciando entre la obra y el personaje y el hombre. El hombre puede ser nefasto, hasta nefasto puede ser, pero la obra no tiene nada que ver. Bueno, y ahora vamos con la parte final del programa de hoy, tal como pronostiqué, perdón. Disculpen la pedantería, es demasiado. Pronostiqué, no era lógico, era deducible. Trump ganó en el Senado americano, fue absuelto de los 2 cargos que le habían hecho los demócratas. Y hay algo tremendo para los demócratas, que fue el gesto que hizo la señora Pelosi, la lideresa, la speaker de la Casa de los Diputados en los Estados Unidos, la Casa de los Representantes, cuando rompe, al final del discurso de Trump, rompe el texto del discurso que Trump le había dado a ella y al vicepresidente que estaba ahí. Entonces, imagínense usted, por ejemplo, que va Vizcarra al Congreso de Olaechea. Entonces Vizcarra, antes de su mensaje a la nación, le entrega a él un file, un fajo con las carillas de su discurso impresas en papel. Y al final del discurso de Vizcarra, Olaechea rompe las carillas. Un escándalo tremendo, una cosa espantosa, cómo se le ocurre la democracia, no sé qué. Bueno, ese mismo craso error comete la señora Pelosi, vestida de blanco, en esa oportunidad. Y me parece que esto le va a costar caro al Partido Demócrata y que Trump está comenzando ya a ganar las elecciones presidenciales de noviembre. O sea, cuando los senadores y los diputados decían 4 more years, 4 more years significa 4 años más. 4 años más de Trump. Gracias a opositores, entre comillas, de tan poco tino, tan poca inteligencia emocional, como se llama ahora, como la señora Nancy Pelosi, por favor. Bueno, atención a lo siguiente, la píldora Drion. ¿Qué cosa es Drion? Drion es el nombre de los jueces que en su momento estableció la necesidad de tener una píldora que ahora parece que va a ser ley en Países Bajos, ya no Holanda, más lo que antes se llamaba Holanda, Países Bajos, Nederland. Esta pastilla significa que si usted tiene más de 70, como yo por ejemplo, va a un lugar, a la farmacia, donde sea, compra la pastilla sin necesidad de ningún dictamen médico, nada, se la traga la pastilla y dice, adiós pampa mía, y se va al otro mundo, o a ningún mundo si no cree en otro mundo. Esto está a punto de aprobarse en Nederland, lo cual va a traer una polémica fenomenal, no solamente en Europa, sino en todo el planeta, porque van a decir, y no sin razón, que con eso lo que estamos empujando a los viejos es a que se suiciden y no joroben la pita. Una pastillita barata, quítate papá, quítate abuelo, viejo, impresentable. Así que mucho cuidado con eso. El trasfondo moral que tiene esa medida aparentemente respetuosa de la libertad de la gente es muy peligroso. Ya veo yo a los hijos, Dios mío, que no los tengo yo, que están cansados de sus viejos, buscándoles una salida digna, regalándoles un, ¿cómo se le llama, Oscar? Blister. Un blister. Un blister de pastillas Drion. Al tiempo. A lo mejor hasta yo lo voy a ver. Bueno, tengo finalmente que decirles algo que creo que es importante. Tengo aquí el libro de Geraldine Rojas, Va a anochecer, una historia real de lucha y superación. Liz Geraldine es nada menos que la mamá del niño Brunito. El niño Brunito era el niño autista que murió atropellado por un tren en Ate-Bitarte y que le ha costado a esta señora, Dios y su ayuda, conseguir que los seguros le reconozcan los derechos que tiene. Y una campaña tremenda que tuvo que desplegar por calles y plazas ante jueces más o menos insensibles, fiscales ocupados de cosas muy importantes para el mundo, pero muy poco humanitarias. Era su hijo el que había muerto. La lucha triunfa, se obtiene una ley que es la ley Brunito para que los policías atiendan rápidamente
las denuncias por desaparición de niños con autismo y finalmente acá este libro. Bueno, pues veo el capítulo 13 de este libro terrible, la Fiscalía de Santa Anita, la insensibilidad de ciertas áreas de la justicia en el Perú es terrible. Y te cuento que a veces he pensado en morirme, le dice Liz a su hijo, a la memoria de su hijo. Perdóname, pero a veces lo he pensado, paradójicamente, eso he pensado cuando he estado bien, cuando he salido victoriosa, le dice a su hijo muerto. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno ama quiere compartir su felicidad y los frutos de su felicidad. He llorado mucho por no poder compartir mis triunfos y alegrías contigo. Es la crónica de una madre luchando a veces desesperadamente por la memoria de su hijo. Finalmente hay un parque además infantil que lleva, en Pueblo Libre, que lleva el nombre de Brunito. Bien, este libro yo recomiendo sinceramente con toda convicción. Bueno, los ganadores, ahora sí, los ganadores del Blu-ray Aita Padre, que es la historia de mi padre en la Guerra Civil Española que tengo acá. Los ganadores son los siguientes. Y dicho sea de paso, pueden recogerlo a partir del día miércoles en Fausta, Pastelería Casera, en la cuadra 7 de la avenida Mendiburo, en Miraflores. Ganadores son Yani B.A. o V.A. o Yani Va, Yani B.V.A., Marco Deza, Guillermo Roldán, Mónica Napuri Peirano, Mit Ja o Mit J.A. o Mit Ya y Oscar de Negri. Repito, Yani V.A. o Yani Va, Marco Deza, Guillermo Roldán, Mónica Napuri Peirano, Mit Ja o Mit Ya o Mit J.A. Evidentemente es un seudónimo, creo, no sé. Aunque puede ser un nombre también, perdón, por si acaso, Mit. No me quiero en absoluto reír de los nombres. Y Oscar de Negri. A partir del miércoles recojan su premio. Han sido ustedes muy amables. Dentro de unos días les estaré mandando también una comunicación especial para Facebook. Creo que va a ser una crónica escrita para que ustedes, en fin, den su opinión sobre algunas cosas que yo he estado pensando hace tiempo. Lo voy a escribir de manera muy breve, sobre la salud mental y las noticias de los medios de comunicación. La salud mental y la política. Atención con eso. No se rayen, por favor. Y no lean tanta noticia mala tampoco. Les ruego que de vez en cuando tengan un poco de pensamiento positivo. Hasta luego.